Buenos días, soy el padre Juan José García, estoy aquí de vicario en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Morelos y me han pedido comentarles, explicarles qué son los sacramentos de la iniciación cristiana que la Iglesia Católica ofrece a los cristianos. Y son sacramentos que de alguna forma nos introducen en este misterio de vivir en Cristo, de vivir para Cristo, de vivir por Cristo. Y esta es la vocación a la que estamos llamados como hijos de Dios cuando entramos en la Iglesia. Y por eso los sacramentos es esos signos sensibles que nos ayudan a entender la acción misteriosa de Dios en nosotros, que crean la gracia en nosotros, que nos permiten vivir una vida nueva en el Espíritu. Y pues los sacramentos pues no son ni mágicos, no son ni tampoco míticos, son realidades palpables, signos sensibles, que significan y producen gracia, la gracia de Dios. La gracia que es participación en la vida divina, en la vida trinitaria, en el hombre, en el alma. Y esto es un misterio, es algo que no se puede contactar, no se puede conseguir de una forma experimental, es algo que sobrepasa la experiencia sensible, pero que se vive en la fe. Y la fe es lo que permite que el sacramento haga esa acción divinizadora en nosotros. Como digo, es un misterio porque es algo que va más allá de nuestros sentidos, pero que está en nuestros sentidos. Y por eso cuando el agua cae en la cabeza de un niño, diciendo las palabras del bautismo, este niño, sin que lo sienta, sin que nosotros lo percibamos, entra a formar parte de esa comunidad de la Iglesia, recibe el don de la gracia bautismal que limpia su pecado original y le permite incorporarse plenamente a la Iglesia. Ahora, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo, entregado a su Iglesia, para producir la gracia, crear la gracia, ¿no? Y como digo, la gracia es esa participación divina en el alma de un ser humano. Y los sacramentos pues son 7, los que la Iglesia ha reconocido, los que la Iglesia ha entendido que son esas acciones salvíficas que Jesucristo ha instaurado en su Iglesia, que ha dado como administradora para poder vivir en esta vida camino hacia la eternidad y para prepararnos a ese encuentro definitivo pues con Dios en el paraíso. La gracia es santificadora, santificante. ¿Por qué? Porque se trata de llevarnos a esa divinización como hijos de Dios. Pero si la gracia es imposible, agradar a Dios es imposible vivir en esta dimensión sobrenatural, ¿no? Y hay un abismo entre lo natural y lo sobrenatural. Y por eso, si la gracia es imposible agradar a Dios, es imposible ser justos, es imposible salvarse. El bautismo es el primer sacramento, el que hace que todos los demás sean posibles recibirlos y es la llave de la vida cristiana. Por eso el sacramento del bautismo es imprescindible. Y el sacramento tiene materia, tiene forma y tiene ministro. Y tiene gracias sacramentales que son las específicas de cada sacramento. El bautismo, el sacramento de la iniciación cristiana primera, es el que nos permite borrar el pecado original, entrar a formar parte de Cristo, de su cuerpo místico, nos permite también entrar parte de la Iglesia y nos llena el alma de las virtudes teologales y las virtudes cristianas que en germen y ya empiezan a actuar en nosotros, ¿no? La materia es el agua normal, agua corriente, y la forma del sacramento es esas palabras que aplicadas en la forma hacen ese efecto. Y ese efecto pues es la limpieza del alma del pecado original. Con el pecado original es imposible entrar en el cielo, porque nadie puede entrar en el cielo con ningún pecado, y por eso es imprescindible el bautismo para la salvación. El ministro ordinario del bautismo es el sacerdote, pero en caso de peligro de muerte, por ejemplo un niño pequeño, un recién nacido, un niño que aún no se ha bautizado, si hay peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar a este niño derramando la agua sobre su cabecita diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aunque no sea sacerdote, el bautismo es válido. En caso de que este niño muera, este niño está bautizado, este niño puede perfectamente entrar directamente al cielo. Si este niño se salva y no muere, lo único que hace es completar el rito del bautismo en la Iglesia. Pero el bautismo es válido perfectamente. El bautismo se recomienda que sean los niños pequeños, pero también en cualquier edad, cuando no está preparado. Un niño pequeño, en este caso, su fe está incipiente, sus papás y padres son los que suplen la fe del niño para poder después hacerla propia cuando sea adulto y reconozca el don que ha recibido con la catequesis adecuada.
los adultos es diverso. Un adulto que se bautiza tiene que tener una catequesis previa, tiene que entender lo básico de la fe, aceptarlo, comprometerse a vivirlo, y entonces recibe el bautismo, que el adulto además borra todos los pecados pasados de su vida, ¿no? Y es realmente un sacramento que de la muerte nos pasa a la vida. El siguiente sacramento de iniciación es la confirmación, que es el sacramento de la crismación, en la cual el Espíritu Santo lleva a plenitud los dones que ya instauró, que ya derramó y instiló en el alma del bautizado, y es el sacramento de la madurez cristiana, que le hace permanecer ya de un modo mucho más consciente en la fidelidad a la fe, y también le permite pues desempeñar en la Iglesia pues esas misiones propias, matrimonio, sacerdocio, cualquier misión de apostolado. El sacramento de la confirmación es un sacramento que lo confiere el obispo, que es el ministro ordinario, y también se impone es la imposición del crisma, que es un óleo consagrado que significa la unción del Espíritu Santo que permea el alma del confirmado. El sacramento de la madurez cristiana, ¿por qué? Porque implica ya un conocimiento de la fe, una vivencia de la fe, una práctica de la fe propia del adulto. Y por lo tanto, pues requiere que esta persona sea una persona que está instruida en la fe, catequizada, y que se comprometa ya personalmente a vivir su fe de modo adulto. Pero es importante, no puede ser que se refiere a una edad en la cual se pueda entender bien lo que se hace. Sacramento sin catequesis es un error, ¿no? Porque un sacramento sin catequesis lo que crea es una vivencia medio mágica, superficial, insuficiente de la fe. Y por último, estos dos sacramentos me preparan para poder recibir el sacramento cumbre de la vida cristiana, que es la Eucaristía. La Eucaristía, que es el sacramento de la presencia real del Señor en las experiencias eucarísticas, es el sacramento que me permite entrar en comunión con el Señor. Una comunión real, una comunión espiritual, una comunión vivencial, ¿no? Y por eso no es un simple recuerdo, no es un simple símbolo, es una participación real con el cuerpo y la sangre de Cristo en la que entro en comunión. Y por eso el sacramento de la confirmación y el bautismo me preparan a ese momento cumbre de la Eucaristía. Y es el sacramento que tiene en sí pues, todas las gracias que el cristiano necesita para poder caminar y perseverar en esta vida y para poder ser también un cristiano capaz de lanzarse al apostolado alimentándose con la palabra de Dios que se hace palabra y se hace carne para nosotros. La Eucaristía es el sacramento que hace la Iglesia, el sacramento que unifica a sus fieles, nos hace entrar en comunión con los demás, compartir el mismo pan y el mismo vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y también podría ser el sacramento de la discordia, porque nosotros confesamos que es el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, que de un modo real, sacramental, presente, se hace en el altar. Es el sacramento del sacrificio de Cristo en la cruz. Es el sacrificio redentor, expiatorio que Cristo ofrece por todos los hombres, y para entrar en comunión con este sacrificio hace falta limpiarse y purificarse. Por eso, junto con el sacramento del bautismo, de la confirmación, hace falta el sacramento de la penitencia, que es el sacramento que nos purifica, nos permite entrar dignamente en esa comunión con el Señor. Comunión eucarística, que es una prefiguración de esa comunión plena que un día tendremos cuando lleguemos con la gracia de Dios a la gloria. La comunión, el sacramento de la Eucaristía, es un sacramento que es el centro de la Iglesia, es lo que da pie al sacerdocio ministerial, es lo que permite llevar a plenitud cada estado de vida del cristiano, porque es el alimento que Jesucristo nos ofrece, es el nuevo maná para poder caminar por esta vida hasta llegar a la patria, que es nuestro destino eterno, que es el cielo. La comunión, el sacramento de la Eucaristía, es el sacramento que solamente puede hacer el sacerdote y el obispo. El diácono puede distribuirla, que solamente consagran el pan y el vino en el cuerpo y el sangre del sacerdote, aplicando en pan de trigo y en vino de uva las palabras de la consagración. Palabras que Jesucristo dijo, pronunció solemnemente en la última cena y con las cuales Él consagró por primera vez en esas especies su propio cuerpo, su propia sangre, y así lo encomendó y transmitió a sus discípulos. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es un misterio. Respondemos después de la consagración, mysterium fidei, es el misterio de la fe. Porque nuestros sentidos nos pueden engañar con nuestra fe. Y creemos, sabemos a quién adoramos en las especies eucarísticas.
Por desgracia, pues hay quienes dicen que esto es idolatría, que es un recuerdo pues, infantil de algo pasado, no es cierto. Es el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz, representado sacramentalmente, incruentamente, pero realmente en el altar. Y con estos tres sacramentos, el cristiano ya después encuentra su vocación, que puede ser el matrimonio, el sacerdocio, y la religiosidad consagrada, entonces, pero ya después en los siguientes estados de vida, el Señor instituyó sacramentos específicos para poder vivir en plenitud esa vocación particular que cada uno encuentra. Y por eso el sacerdocio, el matrimonio son sacramentos, porque encuentran en la gracia de Dios el soporte y la capacidad de ser fecundos en la Iglesia para darle a la Iglesia pues, también la parte de hijos espirituales, hijos que puedan vivir también en plenitud su vocación eclesial. En definitiva, toda la economía sacramental de la Iglesia es una economía de salvación, porque todo lo que Dios ha instituido es para nuestro bien y nuestra salvación. Pero Él ha puesto condiciones para vivirlos dignamente, pero son condiciones de amor, son condiciones para elevarnos a ese estado en el cual podamos hacer realidad esa comunión. Y bien, pues por todo esto está de alguna forma definido, aclarado en lo que es la doctrina de la Iglesia, que ha sido siempre la misma. No había en este sentido pues más que profundizar y aclarar y definir mejor lo que ha sido la fe desde el principio, ¿no? Y esta fe es en el fondo lo que pues, como católicos nos esforzamos por vivir y por también con mucha humildad y agradecer porque es un gran don. Los sacramentos no son algo debido, es algo totalmente gratuito. Por lo tanto, la Iglesia tiene que administrarlos con esa misma humildad, con ese mismo sentido de cuidado y responsabilidad y con la dignidad que se merecen, porque los sacramentos en sí son realidades sagradas, divinas, pero que vivimos en este mundo y que por lo tanto necesitamos conocer muy bien para poderlas vivir de un modo pues, más pleno y de un modo mucho más fecundo en nuestras vidas.